Hoy voy a hablar con mi buen amigo, expreso político, director del Instituto de Estudios Cubanos, Sebastián Arcos Casabón, que por cierto yo lo califico cada vez que hablo con él como el autor de la definición El Consenso de Miami, que ya se ha ampliado y él mismo va a explicar al Consenso de Cuba. ¿Qué cosa es esto? Lo voy a volver a repetir. El Consenso de Miami, como lo definió Sebastián, es que por primera vez en mucho tiempo los intereses del exilio cubano, el exilio político cubano y los empresarios cubano-americanos coinciden en un solo fin. Cuba tiene que vivir un cambio profundo, un cambio de sistema de gobierno político antes de cualquier paso. Esto no es Venezuela, esto no es Irán, la Cuba que nosotros sufrimos todos los días, más aún, más que nosotros quienes están en la isla, es distinta a todo y va a ser un proceso, yo he dicho, inédito, único en materia de transiciones. Todo eso lo voy a hablar con Sebastián. Sebastián, bienvenido a la Resistencia. Muchas gracias, Miguel. Como siempre, muchas gracias por tu amable presentación. Óyeme, Sebastián, cada vez que hablo contigo me encanta que tengas el morro detrás. Tú has puesto esa imagen, Ah, estás allí en el ahí Instituto está. de Estudios Cubanos Sí, y siempre que hablamos, sí, esa esa es es, la imagen del instituto. esa es Ujú, la desde imagen hace de... años ya. ¿Por qué el Morro de La Habana? Ese lugar a donde yo iba de niño, a la avenida del Puerto, y me sentaba después que montaba bicicleta por ahí, después del trabajo que pasaron mis padres para que yo pudiera tener una bicicleta 24. ¿Por qué la imagen del Morro de La Habana de ese faro, Sebastián? Antes de entrar en materia Fíjate, informativa. tiene, tiene varios significados que yo considero que son importantes para asociarlos con el instituto. El primero de ellos es que demuestra la resiliencia. Esa palabra a mí no me gusta decirla, pero es una manera rápida y que todo el mundo entiende a lo que me estoy refiriendo, de la nación cubana. El morro está ahí desde el siglo XVII y a pesar del castrismo, todavía está ahí. Tú sabes que tú, Eso tú también, es un símbolo importante. importantísimo, tú recordarás cuando ambos estábamos en Cuba, bueno, ya tú habías pasado por la cárcel, que el chiste en la época de nosotros era el último, cuando nos íbamos, el último que apague el morro. Que al Eh, padre, morro. el último que apague el Y morro. ahí está precisamente la segunda metáfora que yo quiero representar con el morro. La misión del instituto es hacer luz de la historia de Cuba, hacer luz de la realidad de Cuba, alumbrar esas realidades, esas historias. Y el morro es el mejor ejemplo de algo que alumbra de una manera enfocada, ¿te das cuenta? Oye, Entonces, esas dos son precisamente las razones por las que yo prefiero, además de que es una imagen inconfundible. sí lo Porque es. a veces tú tienes una foto de La Habana y podría ser cualquier otro país latinoamericano, o tienes una foto del Capitolio y desde cierto ángulo podría ser el Capitolio de los Estados Unidos. Pero esa imagen es inconfundible. Esa imagen es un ícono y qué interesante, porque fíjate, nosotros usamos aquí en el exilio, y hace poco y más adelante en el programa vamos a hablar, a retomar el tema de la conferencia sobre la transición en Cuba. eh, Usamos casi siempre la Torre de la Libertad. La Torre de la Libertad porque es el lugar que acogió, el refugio, como le llamaban eh, mis tías cuando llegaron aquí en el año 67, 1967, y muchos cubanos que pasaron por ahí, Tomás Regalado, con quien hablé ayer, eh, y ese era nuestro símbolo de este lado del estrecho de la Florida. Ahora, cada vez que hablo contigo vía Zoom y pones esa imagen detrás, siempre me he quedado con la pregunta, el morro. Y de verdad que es extraordinario porque es la luz, es la luz, es la luz. Es la Sebastián, luz y es la resistencia
y es la referencia a la Cuba histórica, a la Cuba eterna, a la Cuba que al final este régimen ha dañado, ha lastimado, pero no va a poder cambiar. No, no. ¿Sueñas ir ahí al Morro como yo, por ejemplo, sueño pasear por la avenida Bueno, del Puerto? de sueño es relativo. Algún día tendré que regresar porque tengo la deuda con mi padre de esparcir sus cenizas en Caibarien, el pueblo donde él nació y creció, y sus cenizas están en mi casa, hoy, aquí en Westchester. Y esa es la deuda que tengo pendiente con mi padre. O sea que voy a tener que regresar eh, cuando Cuba sea libre, porque si Cuba no es libre no voy a regresar. Mi padre nunca hubiera querido que yo hubiera hecho semejante sacrificio de principios fundamentales, ¿no? Cuba va a ser libre, eh, preferiblemente en los próximos meses, y yo voy a regresar a esparcir las cenizas de mi padre donde él quería, pero eso no entra en la categoría de sueños, entra en la categoría de deberes, Bien, que es bueno. otra cosa diferente. Vaya, estás en definiciones de hace tiempo, Sebastián. Para quienes nos escuchan y no conocen parte de la historia, el padre de Sebastián y su tío y el propio Sebastián, presos políticos, fundadores del Comité Pro Derechos Humanos, junto a Ricardo Bofill y muchos de patriotas de esa época, que ellos tuvieron que elegir el camino de la vía pacífica para la lucha. Por supuesto que a Fidel Castro no le gustó nada, los reprimió y los encarceló, y por eso entiendo perfectamente ese deber que tienes con tu padre. Sebastián, antes de irnos a la pausa, el señor Díaz-Canel, ayer conversábamos tú y yo sobre la entrevista que le hizo Mónica Bergamo de la Fola de Sao Paulo, pero ayer mismo se reunió con empresarios, y lo pongo entre comillas, privados cubanos, y les pidió él, uno, colaboración en la producción de alimentos, bienes y servicios. Fue lo primero, lo más importante que le pidió. Dos, les hizo una seria advertencia, le dijo, oye, está bien, todo eso está bien, pero ojo con las ganancias ilegítimas, es decir, no te vayas a aprovechar, es decir, Díaz-Canel diciéndole eso a la gente, no te vayas a aprovechar de la situación y te apropies y aproveche la coyuntura. Dice que su régimen no lo va a tolerar, como tampoco la evasión fiscal, un régimen que durante décadas no conoció un sistema tributario. Tres, el acaparamiento, es decir, tener más, hacerse de más recursos. Cuatro, la fijación de precios, y dice él, y aquí viene la tapa del pomo, desconectados con la realidad cubana del día a día. ¿Cómo lo ves? Imagínate el jefe del Estado cubano, el jefe formal del Estado cubano, hablándole a ese sector privado domesticado que existe en Cuba y que en muchos casos está en contubernio con ese mismo Estado, que no pueden hacer las cosas que el Estado cubano lleva haciendo 67 años. Porque todas las distorsiones económicas que existen en Cuba se deben a la intervención arbitraria, constante del Estado en toda la economía en Cuba. Los precios desconectados de la realidad son responsabilidad del Estado, porque el Estado es quien controla los precios. El acaparamiento, la evasión de impuestos, todas esas cosas son el resultado de ese Estado que siempre está mirando por encima del hombro del ciudadano y asegurándose que el ciudadano no se sale de esa canalita que el Estado ha creado para cada ciudadano, y eso también es cierto para estas empresas privadas, entre comillas, que el régimen ha permitido o incluso que ha creado. Te quiero dejar con... Es Sí, sí, el, dime. el que ha inventado todas estas cosas, el causante de todas estas cosas, es el que está advirtiendo a este sector privado
que no debe hacer lo que ellos todavía están haciendo hoy en día. Al Miguel Díaz-Canel hacerle esta petición a empresarios privados, entre comillas, para la producción de alimentos, etcétera, la primera pregunta es, uno, si está traspasando la incapacidad en la producción, la escasa producción de alimentos del Estado, la está poniendo en los hombros de esta gente. Primera pregunta. Y segundo, si esto no es una jugada para empezar a fabricar a los Putines, a la oligarquía cubana para el día de mañana, que tenía una conexión directa con el régimen. ¿Cuál es tu visión? Mira, hay que empezar por explicar que hay un contrato no escrito entre el Estado y los ciudadanos, el Estado totalitario, quiero decir, y sus ciudadanos, donde el Estado totalitario le quita a los ciudadanos todas sus libertades civiles, políticas y económicas a cambio de una garantía de mantener un mínimo nivel de vida, un mínimo estándar de vida a la población. O sea, van a tener salud pública gratis, van a tener educación gratis, van a tener empleo, van a poder ir a la universidad, van a poder trabajar, retirarse, van a tener acceso a un mínimo común denominador en términos de alimentación, vestimenta, etcétera. Ese es el contrato no escrito, tradicional. Ese contrato del régimen cubano lo rompió hace ya muchas décadas. Y en la medida en que ha transcurrido el tiempo, el Estado ha ido cediendo más y más de esas responsabilidades que en el contrato le correspondían al Estado. La responsabilidad de alimentar, la responsabilidad de educar, de curar, etcétera, se las ha ido transfiriendo a ese sector privado, que sabemos que es pequeño, que está muy limitado, muy vigilado, muy controlado. Pero sin embargo, el Estado sigue dejando, desechando todas esas responsabilidades que antes le correspondían todas al Estado y se las está pasando cada vez más a ese sector privado. La intención no es, como sería lógico pensar, que el Estado hace esto para que mejore la eficiencia y la abundancia de esos servicios para la población. No, esa no es la intención, porque contradice el hecho de que ese sector privado está regulado, controlado, limitado. Entonces, obviamente, ese no es el objetivo. El objetivo aquí es librarse de responsabilidades. Y eso está muy claro en esta entrevista que tuvo el presidente Díaz-Canel con estos empresarios privados. La intención es responsabilizar a ese sector privado, que ya no es el Estado. Ya el malo no es el Estado. De la misma manera que el malo siempre ha sido Estados Unidos, el imperialismo y el bloqueo, ahora el otro malo de la película es el sector privado. El sector privado es el que viola las normas de los precios y acapara y no quiere pagar impuestos. Y si algo sale mal, pues la responsabilidad es del sector privado, no del Estado. ¿Te das cuenta? Además de librarse de las responsabilidades de ese contrato no escrito, se están librando de las responsabilidades. Se están, como dicen los cubanos de a pie, limpiando el pecho con el sector privado. La otra pregunta, que es la dirección al putinismo, eso está ya caminando desde que Raúl Castro tomó el control, aún provisional, en el año 2006, Del país. del Estado. Eso se acentuó en los años posteriores, una vez que Raúl se convirtió en el presidente y primer secretario del partido, etc. El heredero de todos los poderes de Fidel Castro. Yo recuerdo que fue un disidente cubano de visita en Estados Unidos, el Coco Fariña,
el primero que me señaló eso, en una época muy temprana, y me dijo, esto es lo que está sucediendo, el régimen no va a abrazar los modelos económicos de China o de Vietnam, el régimen está abrazando el modelo económico de Putin, y lo que estamos viendo es una piñata que empezó en cámara lenta, pero que se ha ido acelerando con el tiempo. Porque una vez que el régimen creó las MIPYMES en el año 21, recordemos, por el año 2021, cuando se crearon las MIPYMES, se crearon con la intención clara de controlar el proceso de creación de esas empresas privadas, a quién se le autorizan y cuáles son las conexiones que tienen, lo cual deja muy claro que las MIPYMES se han convertido en el vehículo favorito para que los parientes de la élite se acomoden y se preparen para una futura posible transición. Sí. Y se queden bien acomodados una vez que se produzca una transición en Cuba y por necesidad imperiosa y por principio, además, se proteja la propiedad privada y se fomente la pequeña propiedad privada. Esta gente ya van a estar en posiciones importantes económicas de beneficio, de privilegio. Corresponde a la futura sociedad libre cubana limitar estos casos de privilegio que vienen del pecado original, o sea, que están conectados con el régimen que le negó a los cubanos durante tantísimo tiempo esos derechos de crear su propia empresa y hacer su propia vida, y se los mantuvo únicamente a una élite muy, muy estrecha a cambio de su lealtad política. Esa lealtad política hasta el último momento del régimen, hasta el último aliento del régimen, tiene un precio, y el precio es que esa gente no puede disfrutar de los beneficios de una Cuba libre y democrática. Yo, No puede, no es no, justo. estoy de acuerdo. Yo en el año 2007, yo también era columnista del Herald semanal y publiqué una columna temprano de 2007 que la titulé, por ahí está, La generación Putin a la cubana. Y efectivamente en el año 2007, y creo que fue a raíz de aquel discurso que dio Raúl Castro fue creo que en Camagüey, donde habló, ¿te acuerdas de lo de la leche, que ahora, que era más importante los frijoles que los cañones y ahora los niños van a tomar leche? Y ahí él empezó en el proceso, antes de las MIPYME, de los cuentapropistas. ¿Te acuerdas? Ajá, Aquella, son dos modelos dos diferentes, modelos, recuerda, yo siempre se lo correcto, recuerdo a todo el de mundo. acuerdo, El cuentapropismo fue un modelo mucho más orgánico, mucho más legítimo de propiedad privada que las MIPYMES. de acuerdo. Está Y el hecho mismo de que Raúl Castro truncó el cuentapropismo una vez que Obama le abrió las puertas de la inversión de Estados Unidos y del mercado norteamericano, lo cual indica que la intención nunca fue de abrirse al mercado, sino simplemente de engañar a Estados Unidos y de crear unas condiciones de aparente apertura, el cambio fraude, para que Estados Unidos entonces cayera en la trampa y levantara las sanciones económicas, que fue lo que sucedió durante el periodo de Obama. La reacción del régimen fue reatrincherarse, cerrar el cuentapropismo, porque el cuentapropismo le estaba quitando gran parte del mercado que era antes monopolio del Estado. El ejemplo más perfecto es el de las casas eh, turísticas, la gente que tenía casas para que se quedaron ahí los turistas se quedaban ahí antes que ir a un hotel, porque las condiciones eran mejores. O, por ejemplo, el y más barato, minorismo y de más barato. restaurantes o el minorismo de ropa y de productos de aseo, que inmediatamente el cuentapropismo se lo quitó al Estado. Y se inventaron entonces las MIPYMES que ya están mucho más controladitas, mucho más reguladitas y que no se atreven a competir con el Estado a no ser que el Estado les diga aquí pueden competir. La pregunta obvia es cómo evitar que en el día de mañana haya una generación anclada de Putines cubanos, ex
en lugar de ex KGB, ex miembro de la DI, de la contrainteligencia y de todo el aparato estatal cubano y del Partido Comunista. Yo estoy a favor, creo que es un tema que alguna vez tú y yo hablamos, de proscribir el Partido Comunista. Mucha gente ha dicho, no, en un sistema democrático tú no puedes. Bueno, momentáneamente se puede hacer. En Europa del Este se hizo. No, no momentáneamente. Sí, no. No momentáneamente, de manera permanente. Los partidos Todas las organizaciones. antisistema. Todas las organizaciones. Mira, sí, venga. Los partidos antisistema están prohibidos en Alemania constitucionalmente desde el año 45. ¿Por qué? Porque los alemanes tuvieron que sufrir el nazismo, que es una modalidad totalitaria, como la del comunismo. En el caso de Polonia, está prohibido constitucionalmente crear un partido comunista, porque los polacos pasaron por la misma experiencia. No hay absolutamente nada ilegítimo, inmoral o que legalmente impida que una democracia se proteja a sí misma de gente que tradicionalmente usan el proceso democrático para llegar al poder y no dejarlo más. Fíjate, usan el sistema, el proceso de sociedades abiertas para destruir desde adentro la sociedad abierta. Ninguna sociedad abierta, ninguna democracia debe permitirse este tipo de partidos antisistema. Es perfectamente racional y moral hacerlo. Ahora, ¿cómo impedir que todos estos oligarcas se queden en posiciones privilegiadas de poder? Precisamente empezando la transición por las reformas políticas. Porque entonces el Estado tiene la capacidad, y la sociedad, esto es más importante aún, tiene la capacidad a través del sistema legal de perseguir, identificar y proscribir a esta gente. Ante la ley. Ante la ley. Ante la ley, no de manera arbitraria, como hizo Castro cuando llegó al poder en el año 59, que mató, encarceló y confiscó a su placer. No, usando el sistema legal. No es tan complicado. Y no debe ser tan complicado porque Cuba es un país pequeño y todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe de dónde salió fulano o mengano y el dinero que le permitió abrir una MIPYME. Para evitar todo eso, primero, el proceso de privatización de aquellos sectores estratégicos que el régimen cubano ha tenido. Dos, en el tema de las inversiones, ¿cómo se haría? Y estamos enfocados ahora en este asunto de las MIPYME, los pequeños y medianos empresarios que existen ahora, entre comillas, dice Sebastián, domesticados. Yo creo que en el caso de ellos, la competencia es lo que más rápido acabaría con esa pequeña oligarquía. ¿Por qué razón? Porque hay una pequeña ferretería que ya está, que es un MIPYMero conectado con el régimen y llegas tú, Sebastián, desde aquí, pone la suya. Yo creo que la competencia podría diluir, pero no sé cuál es tu opinión sobre esto. La competencia es la esencia fundamental del capitalismo y del crecimiento económico. Hay toda una teoría de un famosísimo economista austríaco, Schumpeter, que habla de lo que él llama la destrucción creativa. O sea, en el capitalismo, en la economía de libre mercado, todos los pequeños negocios tienen las mismas posibilidades de tener éxito, pero hay muchos que no lo tienen y se debe precisamente a la competencia. Yo creo que dejarlo a la competencia sería dejarlo simplemente a las leyes del mercado. Y no me parece justo porque el MIPYMero que está conectado con un general del ejército o de la inteligencia o con alguien de partido, tiene una ventaja comparativa que es muy importante. Ya está establecido, tiene un capital que es ilegítimo, que no fue hecho a través
del sudor de su frente, sino que fue robado del erario público, desviado del erario público, y por lo tanto no debe tener esa ventaja. Es competir con alguien que está empezando desde abajo, legítimamente, usando fondos propios, aunque sean prestados de un banco, el banco está prestando ese dinero bajo el crédito de esa persona, o sea, es dinero propio. No es justa esa competencia. Vale. Y por lo tanto, yo creo que el Estado, incluso el Estado transicional, que debe regir en Cuba entre el momento del colapso del actual régimen hasta el momento en que hay elecciones libres, debe dictar leyes que hagan ilegítimos a estos empresarios que han llegado a la libertad con una ventaja ilegítima que se debe a su conexión política con antiguos líderes del régimen anterior, el ancien régime, como decían los franceses. Sí. No, no se debe permitir esa competencia porque me parece que es desleal, me parece que no es parejo. Segundo tema, Ahora, la privatización también le daría ujú, al caño, a por lo menos aparte de de esos MIPIMEROS que hoy, por ejemplo, en el sector de sí, los importadores de petróleo o de combustibles, ¿no? hay varios problemas grandes en el tema de la privatización. El Estado es dueño de todo en Cuba. Ujú. De muchas maneras es incluso dueño de estos MIPIMEROS de una manera o de otra, porque le controla las inspecciones y controla los impuestos y controla las multas que le pone, etcétera, etcétera. La parte más fácil va a ser la parte macroeconómica, o sea, las grandes tierras, las grandes empresas, porque es más fácil identificar en primer lugar al dueño original y una vez identificado el dueño original es mucho más fácil proponer que esta empresa sea devuelta al dueño original, siempre y cuando el dueño original tenga la intención de ponerla en el mercado a producir. Y si no, se vende en En subasta. subasta, claro. Y va a haber suficientes compradores. ¿No? Ahora, también es importante evitar que esta gente que llega a la libertad con la ventaja del dinero robado no participen en la subasta y se beneficien entonces de la subasta. Que eso fue lo que pasó en la Unión Soviética. De Muchas acuerdo. empresas estatales que subastaron y esta gente que tenían la plata escondida del Partido Comunista, pues simplemente fueron los que ganaron la subasta. El tema más espinoso aquí es el tema de la clarificación de derechos de propiedad. Y hay razones prácticas. Una economía de mercado no funciona si los derechos de propiedad no están establecidos y protegidos. Y la otra es, ¿dónde están esos archivos? ¿Hasta dónde podemos efectivamente verificar de quiénes eran los dueños originales de estas propiedades? A través de ¿Y cómo reclamaciones. podemos protestar? A través, Exacto, a tú través. abres un banco de Sí, reclamaciones y das un periodo de gracia, un hay que año y hacer, medio, exacto. etcétera. El Estado, este gobierno provisional va a tener que hacer una serie va a tener que crear instituciones para que permitan primero la investigación y la clarificación de estos derechos y después va a tener que decidir cómo enfrentar el tema de las propiedades. Se devuelven, se ofrecen en subasta, el, el- con el entendimiento de que el Estado está en bancarrota y no puede simplemente pagarle a los dueños el precio real de esas propiedades, porque ¿de dónde va a salir el dinero? Por ejemplo, Pero hay que compensar claro, por un problema fundamental de principio, hay que compensar, aunque sea de manera simbólica, preferiblemente de manera práctica, a la gente cuyas propiedades fueron confiscadas de manera ilegal y arbitraria por el gobierno, porque además de ser justo, es la manera más rápida de poner a funcionar la economía, ejemplo, por de ejemplo, empezar a crecer. por ejemplo, yo
he pensado mucho en el tema y voy a los grandes sectores. Ahora vemos todo, es decir, el níquel y el cobalto parecen ser no solo la manzana de la discordia, sino el botín que alguien se quiere llevar. Después de que Cherry se retiró y que aparentemente hay una o varias empresas interesadas en el asunto. Pero yo pondría el sector de la minería, el sector de las telecomunicaciones, el sector ferroviario, el transporte. O sea, entiendo que el Estado tenga algunas responsabilidades básicas hacia una sociedad. Aquí el condado Miami-Dade tiene las rutas de guagua, por decirte algo. Ahora, el condado Miami-Dade, sobre todo con el tema del tráfico y la movilidad en esta megalópolis, vaya, esto ya es gigantesco, no es el responsable de la transportación de todos los ciudadanos que viven aquí. Entonces, tú estarías a favor de privatizar, porque ese nuevo gobierno de transición necesita dinero, y no es que venga Estados Unidos y desembolse un dinero grande, eso no va a pasar así, sino necesita inversiones y necesita que ese gobierno se pueda mantener. ¿Tú pondrías esos grandes sectores a la venta? Por ejemplo, la industria, la aerolínea cubana de aviación, una de las primeras, para que sepan, y que el castrismo la ha matado. Miguel, yo creo en la libre empresa y el capitalismo. Yo lo pondría todo en manos privadas. Todo. Todo. Bueno, todo en manos privadas. Incluyendo el sector de la salud, yo ahí soy un poco más conservador. Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad. Tiene que haber una oferta doble. Mira, en el sector de la salud y en el sector de la educación tiene que haber una oferta doble. Tiene que existir una oferta pública para aquellos menos favorecidos. Sin duda. Pero tiene que haber una competencia en el sector de parte del sector privado. Lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, sí. Aquí en el estado de la Florida. La competencia, mira, mi mujer trabaja para las escuelas públicas desde hace más de 30 años. Es un modelo ineficiente, lento, burocrático, que no premia suficiente a las estrellas que tiene dentro del modelo y protege demasiado al lastre, a la gente que no son buenos, a la gente que están allí porque están usando una botella o simplemente porque son incompetentes y no deberían estar allí. Y estamos viendo la competencia que les están haciendo las escuelas charter. Sí. La competencia es feroz. Y lo que está sucediendo es que tanto el condado de Broward como el condado de Miami-Dade se han visto obligados a cerrar escuelas porque no hay suficientes estudiantes, porque todos esos estudiantes se le han ido para las escuelas charter, porque todos los estudiantes de escuelas charter tienen uniformes, tienen laptops, tienen proyectores, tienen laboratorios. ¿Te das cuenta? No puede haber una oferta estatal, pública, sin la competencia del sector privado. Porque entonces, ¿qué sucede? Sucede lo que ha sucedido en Cuba y lo que ha sucedido en todos los otros países comunistas, que el sector público se achanta, porque es la única opción. Ah. Y cuando tú tienes un monopolio, eso es lo que pasa cuando es la única opción, eso se llama monopolio. Cuando tú tienes un monopolio, los precios suben y la calidad baja, porque no hay competencia. Entonces, que viva el mercado libre, que viva el capitalismo. Sebastián, me tengo que ir. Primero, te comprometo a otra ronda como esta. Segundo, ya creo que te tengo el video completo de la conferencia magistral que estuvimos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Y vamos avanzando y vamos a tener una segunda ronda. Hay muchos temas, entre ellos el que mencionó Sebastián, del famoso debate sobre la propiedad, la compensación, las subastas, etcétera. Así que nos vemos pronto. Espero poderte capturar más a menudo aquí, porque este es el momento en que las ideas pesan, Sebastián. Las ideas pesan, y una de las cosas más importantes en el proceso que se nos avecina en Cuba es que
no nos pase como en muchos países de Europa del Este. Yo siempre lo repito, muchas transiciones en Europa del Este fueron entre sí diferentes. Polonia no fue igual que Rumanía. Alemania Oriental no fue igual a ninguna de ellas. Los tres países pribálticos, Lituania, Letonia y Estonia, igual. Y el caso de Cuba, yo no sé si tú piensas es inédito, es único, o tú tienes algún nivel de comparación con alguno de estos países. Sí, esto es algo que yo llevo muchos años estudiando, precisamente buscando, tratando de entender cuáles son las posibles eh, alternativas de transición para Cuba. Es imprescindible estudiar las alternativas históricas que ya han ocurrido para poder entender cuáles son las opciones posibles para el caso de Cuba. Cuba es un caso excepcional de muchas maneras porque el liderazgo original del modelo totalitario sigue vivo en el poder. La generación que trajo el modelo sigue vivo y en el poder. Y la historia nos indica que ninguna de estas transiciones ocurrieron cuando aún estaban vivos los que fundaron el modelo. Cuando estas transiciones empezaron en el 88, 89, ya hacía mucho rato que los que habían implementado el modelo se habían muerto. Estamos hablando de una o dos generaciones más tarde. Entonces Cuba es diferente. Precisamente una de las diferencias es esa. Esa generación sigue estando en el poder. Esperemos que se les acabe muy pronto. Esperemos. Te mando un abrazo, Sebastián. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Con muchísimo gusto. A tu disposición. Saludos.